Vamos a ver cómo se procesa una encuesta, un estudio por muestreo. Lo primero que tenemos que hacer es organizar nuestra base de datos. Lo podemos hacer en cualquier otro software, por ejemplo en Excel, puede ser en un programa de base de datos o puede ser en algún otro programa. El hecho es que en todos los casos debe tener la siguiente estructura. Cada uno de los renglones deberá ser uno de los casos de la encuesta y las columnas son las distintas variables o indicadores o preguntas que se hicieron en este estudio, ¿no? Entonces, así es como debe estar organizado. Es recomendable utilizar valores numéricos para la captura de la información. Por ejemplo, en este caso, en el renglón 1, tenemos que esta persona tenía 37 años, su nivel de escolaridad es un número arbitrario, que es el 4, ¿no? La ocupación es la 2, ¿no? El estado civil es el 2, la vivienda es el 3, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos en nuestra matriz de esta manera, la podemos procesar, capturar aquí mismo en este software que es el SPSS, que es uno de los programas de análisis estadístico más antiguos que hay. Se empezó a funcionar en 1968 y actualmente en 2020 va en su versión 26. Bueno, entonces una vez que tenemos nuestros datos, la matriz de datos, entonces lo que hay que hacer es ponerle las etiquetas correspondientes para saber qué significa cada uno de estos valores numéricos. Y entonces para eso nos vamos aquí a la vista de variables y lo que tenemos es esto, ¿no? En el caso de la primera variable, que es edad, es una variable de tipo numérico y por eso dice aquí medida, que es el tipo de variables que maneja SPSS. SPSS maneja tres tipos de variables, que son las de escala, que son cantidades de cosas, las variables ordinales, que son aquellas que el valor numérico representa una secuencia, es decir, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, pero no cantidades de algo, y las variables nominales, en donde el valor que ahí está representa el nombre de algo. ¿De acuerdo? Entonces, para el caso de las variables de escala no necesitamos más que ponerle su etiqueta, es decir, qué significa. En el caso de las variables de tipo ordinales, ¿no? O nominales, entonces aquí sí ya tenemos que establecer qué significa cada uno de los valores y eso se hace en esta columna que se denomina valores. Si entramos aquí, entonces observarán que aquí uno puede ponerle aquí, ¿no? Si es 1, si es por ejemplo 0, este va a ser analfabeto, ¿no? Y entonces le pongo aquí 0, analfabeto, añadir, y así voy poniendo uno por uno, ¿no? En este caso observarán que el 1 es primaria incompleta, 2 primaria completa, 3 secundaria incompleta, 4 secundaria, y así consecutivamente hasta posgrado completo, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de nuestras preguntas, nuestras variables, deberá de contener lo que significa cada uno de los valores. Lo que tenemos aquí, ¿sí?, es una encuesta que se aplicó en algún municipio de México y que lo que buscaba averiguar era el nivel de violencia que hay contra las mujeres, ¿no? Entonces, observarán que, bueno, hay datos para poder ver el tipo de público que contestó, que es la edad, nivel máximo de estudios, ocupación, estado civil, el tipo de vivienda en la cual viven, el número de ocupantes de su vivienda, ¿no? Y a partir de la pregunta número 7 empiezan ahora sí, ¿no?, las opiniones respecto de este tema, ¿sí? Entonces la primera es si ha sido víctima de algún tipo de violencia, si ha sido víctima de violencia sexual, de violencia física, etcétera, etcétera, dónde están los agresores, en dónde fue esto, ¿no? Entonces, ya que están etiquetadas nuestras variables, entonces ahora sí podemos pasar a procesarlo, ¿no? Lo primero que se hace es ver cuál es el nivel general, es decir, el comportamiento general de la opinión. Y entonces para eso nos vamos al menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, Frecuencias. Y entonces vamos a elegir todas nuestras variables nominales, ¿sí?, excepto las variables de escala, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo está este comportamiento, ¿no?, de si las mujeres encuestadas fueron víctimas
de algún tipo de violencia, ¿no? Y entonces le decimos aquí, ¿de acuerdo? Los ponemos aquí y le damos a aceptar. ¿Y qué es lo que sucede? El software nos arroja un conjunto de tablas, ¿no? Aquí en la primera que nos pone es un resumen, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, para la primera pregunta, que es nivel máximo de estudios, fueron 1570 respuestas, 30 personas que no respondieron. En ocupación, solo 3 no respondieron. Estado civil, 2 no respondieron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un resumen, ¿de acuerdo? Y aquí vemos, ¿no? Este primer resultado, ¿no? Observarán que la primera dice primaria incompleta, su frecuencia es 164 casos, luego viene una columna que se denomina porcentaje, es 10.3%, y luego hay una segunda columna que se llama porcentaje válido. ¿Por qué porcentaje válido? Bueno, porque observarán que en el penúltimo renglón existe, ¿sí?, una respuesta que son valores perdidos de sistema. En este caso son 30 personas que no contestaron, que era el 1.9% del total de los casos, y la columna porcentaje lo que nos hace es el cálculo de cuál es la proporción de cada una de las respuestas, incluyendo los valores perdidos. En cambio, el porcentaje válido excluye los valores perdidos, este 1.9%, y recalcula. Al final de cuentas nos da estos resultados. Y por último, la columna de porcentaje acumulado. Si yo quisiera llevar estos resultados a otro software, es muy sencillo. Yo le doy con el clic derecho aquí y le digo exportar, y observarán que aquí nos ofrece distintas opciones. Puedo exportarlo a Excel, a HTML, a formato web, a formato PDF, a PowerPoint, a texto sin formato, a distintos tipos de texto, formato Word, ¿de acuerdo? Entonces yo podría llevarme esta tabla sin ningún problema a otro software, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es esta distribución. Luego tenemos la de ocupación, ¿no? Estudiantes 14%, amas de casa, etcétera, etcétera. Estados civiles, ¿no? Aquí vale la pena una distinción. Aquí, por ejemplo, observarán que existe la opción de separada. Estar separado no es un estado civil. En realidad, el estado civil solo pueden ser solteros, casados, ¿no? Divorciados, ¿no? Unión libre o concubinato, como se le denomina también, o viudos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este caso se incluyó, o incluyeron las personas que hicieron este trabajo, incluyeron esto, que no es un estado civil, pero que sin embargo muchas de las personas lo consideran así. Y observarán que aquí, por ejemplo, está tipo de vivienda, y llegamos a la pregunta crucial. ¿Ha sido víctima de algún tipo de violencia? ¿No? Dice que sí, 577 personas, y no 1023 personas, y aquí vienen sus respectivos porcentajes. A ver, existe aquí un problema muy severo. Así fue como fue elaborada la pregunta. Es decir, a las personas entrevistadas les preguntaron si habían sido víctimas de violencia. Sin embargo, esto no puede ser así. ¿Por qué razón? Porque puede suceder que exista algún comportamiento que algunas personas puedan considerarlo que sí es algún tipo de violencia, y ese mismo comportamiento por otras personas puede no ser considerado como violencia. Es decir, hay un nivel de incertidumbre entre qué es lo que quería preguntar el que preguntó, y también un nivel de incertidumbre sobre qué contestó la persona que contestó este tipo de cuestionario, ¿no? Entonces, en ese sentido, un cuestionario tiene que ser elaborado de otra manera, ¿sí? En este sentido, y esto va a ser motivo de otro video de cómo elaborar un cuestionario orientado a un estudio por muestreo. Entonces, bueno, aquí tenemos si ha sido víctima de violencia sexual, física, emocional, económica, la frecuencia de la violencia. Y entonces aquí tenemos otro problema, ¿no? ¿Cuánto es esporádica? ¿Cuándo es frecuente? ¿Cuándo es muy frecuente?
¿de acuerdo? Las escalas de persona a persona puede variar. Alguien puede suponer que esporádico es solo una vez a la semana, pero otra persona puede suponer que eso es frecuente, ¿no? Entonces, la pregunta está mal confeccionada, ¿de acuerdo? Luego, viene aquí agresores si es la familia, familiares o pareja. Aquí nuevamente está mal confeccionada esta pregunta porque debieron de haber separado. Una cosa es el que el agresor sea una familia, ¿no? Algún familiar de uno, o la otra es que sea su pareja. Debieron de estar separados. Luego viene si es el patrón, si es algún agresor de otro tipo, ¿no? Y luego tenemos otro problema en estas preguntas, ¿no? Tenemos aquí el tipo de daños causados, leves, moderados o graves. ¿Qué es leve? ¿Qué es moderado y qué es grave? Bueno, algunas personas pueden considerar que una herida, por ejemplo, producto de una cuchillada, pues es una herida leve, ¿no? Pero alguien le puede suponer que esto es grave, ¿no? Entonces, es decir, no existe, ¿no? Certeza en qué es lo que se preguntó, ni tampoco es certeza en qué es lo que se contestó. Y luego, bueno, si fueron agredidas en el hogar, si fue agredido en el trabajo, si fue agredido en la escuela, si fue agredida en la calle, ¿no? Entonces, lo que podemos aquí, la primera observación que se puede derivar de este tipo de trabajos es lo siguiente. Tenemos una encuesta, tenemos en el número de respuestas. Sin embargo, por ejemplo, en esta pregunta, ¿ha sido víctima de algún tipo de violencia? El 36%, 36.1%, sí declaró haber sido víctima de algún tipo de violencia, sin tener en cuenta de qué fue lo que realmente preguntaron o contestó. Lo primero que nos asalta, la duda que asalta ¿es mucho o es poco? Es decir, 36% de mujeres agredidas en un municipio, en un estudio por muestreo, ¿significa que hay mucha agresión o que hay poca agresión? Bueno, en este estudio, no podemos encontrar la respuesta. Solo si tenemos un parámetro para poder comparar este tipo de cosas, entonces sí podríamos ya clasificar si es mucho el nivel de violencia, es muy alto, o si es muy bajo. ¿De acuerdo? Entonces, pero esto no se encuentra en el propio trabajo, ¿no? Hasta aquí lo que vemos es que podemos procesar y estamos procesando las preguntas por separado. Este es el nivel más elemental de estudio en una encuesta, ¿no? Entonces, cuando ya pasamos a un segundo nivel de análisis, es cuando ya analizamos dos variables, por lo menos dos. Entonces, por ejemplo, tenemos dos variables que son variables de tipo de escala, ¿no? Y entonces vamos a ver si están asociadas, ¿de acuerdo? Y entonces para eso nos vamos al menú analizar y nos vamos a correlacionar, y aquí tenemos una opción que se denomina bivariadas. Y le decimos, bueno, listo, a ver, ¿tendrá algo que ver la edad de las encuestadas con el número de ocupantes que tienen en su hogar? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Y si le damos a aceptar, entonces observarán que aquí nos arroja una tabla donde nos cruza las dos variables y nos dice que la correlación de Pearson es un valor que es menos 0.91. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que sí, en efecto es una correlación significativa, ¿sí? Porque tiene dos asteriscos. Aquí nos dice la correlación es significativa a un nivel de 0.01, ¿sí? Es decir, al 99% de nivel de confianza. Y es negativo, es decir, es al revés. Pareciera pues que mientras hay mayor edad, hay un menor número de ocupantes en la vivienda, ¿no? Digo, esto es una relación que no es relevante en ningún caso, pero solo nos ilustra, y para eso fue que lo hicimos, para ver cómo se analizan dos variables conjuntamente que son de escala. Ahora, vamos a ver cómo se hace el análisis de dos variables, pero de dos variables de tipo nominal. Entonces, para ello,
entonces sí vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Le vamos a decir analizar tablas personalizadas, ¿sí? Y le vamos a decir aceptar, ¿sí? Y entonces nosotros le podemos decir, vamos a decir, a ver, ¿tiene algo que ver el estado civil? El estado civil lo voy a arrastrar aquí en forma de fila, y si ha sido víctima de algún tipo de violencia, y le voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Y entonces aquí lo que me va a arrojar es una tabla cruzada, ¿sí? Y entonces le voy a decir sí. ¿Y qué es lo que me va a arrojar? Bueno, aquí dice que solteras que sí han sido víctimas de algún tipo de violencia son 150 contra 348. Es decir, es poco menos de la mitad. Las casadas 292 contra 496. Ya la proporción es mayor. Y aquí tenemos pues, ¿sí?, una tabla donde nos analiza estas dos variables conjuntamente. Sin embargo, si quisiéramos hacerlo de manera más precisa, tenemos otra manera de hacerlo. Le decimos analizar estadísticos descriptivos y tablas cruzadas. Y entonces le vamos a pedir exactamente lo mismo, ¿sí? En forma de filas le vamos a poner, ¿no?, estado civil. Seleccionamos la variable y la pasamos para filas, y si ha sido víctima de algún tipo de violencia en forma de columna, y nos vamos a ir aquí a este botón que se denomina casillas, y le decimos ahí y le vamos a decir que nos dé los porcentajes en forma de fila, ¿sí? ¿Por qué razón? Bueno, porque los grupos son de diferente tamaño, y para eliminar la distorsión de ese tamaño diferente es que vamos a hacerlo en términos porcentuales por estado civil, ¿de acuerdo? Y entonces le decimos así, aceptar, y listo. Y entonces lo que nos dice, ahora sí, ¿no?, que hay en el caso de las solteras 30% sí, 69% no. Las casadas 37-62, las divorciadas 57-42, las separadas 60-39, las de unión libre 35 contra 64 y las viudas 30 contra 69. Es decir, según este estudio, ¿sí?, resulta que son entonces las mujeres separadas son aquellas que son más víctimas de violencia, que es en una proporción inversa a lo que las solteras y las de unión libre tienen, ¿no? Las casadas hay un incremento, pero aunque es significativo, no es muy alto, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos analizar dos variables conjuntamente. Pero ahora, si quisiera hacer todavía más complejo el análisis, ¿sí?, entonces ahora yo voy a cruzar tres variables. Aquí vamos a poner si ha sido víctima de violencia en forma de capa, y si el estado civil también interviene en esto, ¿no? Y le vamos a dejar de nueva cuenta, ¿no?, los porcentajes de fila. Y entonces le decimos aceptar y listo, ahí está. Y entonces lo que tenemos aquí, ¿no?, es que, por ejemplo, ¿no?, del total de casos, ¿sí?, aquí nos tiene, ¿sí?, por ejemplo, de las que sí han sido víctimas de violencia, todas las puso en esta tabla, y todas las que no han sido víctimas de violencia están en esta tabla. Y entonces aquí lo que tenemos, ¿sí?, es que, por ejemplo, en el caso de las solteras que sí han sido víctimas de violencia, ¿no?, ¿cuáles son las que tienen mayor nivel de violencia contra ellas? Pareciera, al menos eso es lo que arroja este resultado, esta tabla, que conforme sube el nivel de escolaridad, las mujeres solteras son más víctimas de violencia. En el caso de las casadas, ¿sí?, llega hasta secundaria completa, pero también en bachillerato completo hay un nivel más alto. En el caso de las divorciadas, ¿sí?, hay el punto más alto se da en bachillerato incompleto. En el caso de las separadas se da el punto más alto se da en las de secundaria incompleta, ¿no? Es decir, pareciera que existe
una cierta tendencia a que a mayor nivel de escolaridad, mayor violencia. Pero dado que le pusimos estado civil, pues vamos a verlo solo en términos generales. Y entonces le decimos analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y le voy a quitar, ¿sí?, la variable de estado civil y solo le voy a poner si ha sido víctima de algún tipo de violencia. Y entonces le damos a aceptar y ahí está. Ahora solo dos variables, nivel máximo de estudios y si ha sido o no víctima de violencia. Entonces, si observamos las que sí han sido víctimas de violencia por nivel de escolaridad, 34, 32, 37, 35, 33, 37, 37, 41, 47, 40. ¿Sí? Es decir, ya de técnico incompleto o desde técnico incompleto en adelante, en los niveles de escolaridad, hasta terminando con posgrado incompleto, sí hay una diferencia significativa con los menores niveles de escolaridad. ¿Qué significa esto? Pareciera ser que a mayor escolaridad las mujeres son más víctimas de violencia. Las razones no las vamos a encontrar aquí en este estudio. Habría que recurrir a otro tipo de estudios para tratar de dilucidar por qué a mayor nivel de escolaridad, mayor violencia contra las mujeres. Bueno, hasta aquí ya cruzamos dos variables, tres variables, y encontramos algunos resultados. Pero ahora este software nos permite analizar también una encuesta de otra manera. Es decir, tenemos variables que, por ejemplo, podrían ser reprocesadas para poder arrojarnos otros resultados. Por ejemplo, ¿sí?, ¿quiénes son más víctimas de violencia? ¿Las jóvenes, las mujeres jóvenes, las adultas o las adultas mayores? Bueno, para eso vamos a recurrir al siguiente procedimiento. Le damos aquí en transformar y recodificar en distintas variables, ¿sí? Y entonces aquí le vamos a decir que la variable de edad, ¿sí?, la pasamos aquí, ¿sí?, y le vamos a denominar edad 2. Y le vamos a decir valores antiguos, valores nuevos en este botón que está en la parte central por debajo. Y entonces le vamos a decir que todos los valores inferiores hasta que el primer grupo le vamos a denominar jóvenes y vamos a suponer que las mujeres jóvenes es cualquier valor más bajo hasta 29, ¿sí? Y le decimos que todos los valores hasta 29 me los va a convertir en 1 y le pongo añadir. Luego, segundo grupo, le voy a decir que todas las mujeres que tienen de 30 a 59 años es el grupo 2. Y le voy a poner aquí en rango valor hasta arriba, ¿no?, las mujeres de 60 y más van a ser el grupo 3, ¿sí? Le digo añadir, entonces le digo continuar y le digo, ¿sí? Cuando yo le puse el nombre de edad 2, le tengo forzosamente que poner aquí cambiar. Y entonces me dice que la variable de edad la va a convertir en edad 2. Ya establecí cuáles son los valores de recodificación. Y entonces le doy a aceptar. Y entonces aquí ya tenemos una nueva variable, edad 2, que se llama grupos de edad, en donde, y voy a aquí en la columna de valores, en lo que corresponde a edad 2, le voy a poner aquí que 1 es jóvenes, 2 es adultas y 3 son adultas mayores. Y le doy a aceptar y ahí está. Y entonces ahora voy a tratar de dilucidar si por grupo de edad es diferente el fenómeno de la violencia. Entonces le voy a decir, ¿no?, analizar
estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, ¿sí? Y le voy a decir, ¿sí?, que me ponga la variable que es la edad ODD, o sea, grupo de edad, ¿sí?, me lo ponga en forma de filas, y si ha sido víctima de la violencia, ¿sí?, en forma de columnas. Y le voy a conservar, dado que me pone el mismo procedimiento que acabamos de hacer, los porcentajes de fila, ¿no? Le doy a aceptar, y ¿qué es lo que sucede? Aquí está, ¿sí? Nos dice que sí han sido, ¿no?, víctimas de la violencia, 31% de las jóvenes, ¿sí?, 39% de las adultas y 32% de las adultas mayores. Es decir, las mujeres que son más proclives a ser víctimas de la violencia son las mujeres adultas. Y entonces este procedimiento lo que nos permite es recodificar las variables que uno tiene. Por ejemplo, yo podría también, ¿no?, recodificar el nivel máximo de estudios por estudios completos. Podría yo recodificar, por ejemplo, estado civil, quitando las separadas y agrupándolas como casadas en el entendido de que todavía no están divorciadas, si es que ese fuera el objetivo, ¿no? Vamos a ver por último, ¿sí?, qué tipo de vivienda son las mujeres que son violentadas, ¿no? Entonces le voy a decir analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y le voy a poner aquí, ¿sí?, en forma de fila, el tipo de vivienda, ¿no? Y le digo aceptar. ¿Y qué es lo que nos arroja? Bueno, lo que nos arroja es que hay una mayor cantidad de mujeres que son víctimas de la violencia, donde hay viviendas de tipo prestado. Son 32-42, son casi 10 puntos porcentuales, ¿no?, que arroja esta diferencia.